y de lo que nos queramos entretener un poco en cada uno de los diferentes monumentos. Hacemos un recorrido que empieza aquí en la Plaza Mayor, bajamos hacia toda la zona de la iglesia de San Miguel, recinto del castillo, zona del convento, Plaza de Toros, y terminaríamos justo ahí el recorrido, lo que es la parte de la visita guiada, porque tenemos que cubrir lo que es la entrada de los monumentos municipales, pero luego por la tarde, si tenéis tiempo, tenéis también el acceso a las cuevas, en la zona norte la iglesia de San Felipe, la zona de la Fuente de los Pelcaños y el lavadero, y los tramos de la muralla que se conservan. Antes de empezar os voy a hacer primero una especie como de contexto histórico para tener un poco unas nociones básicas de todo lo que ha sido la historia y evolución del municipio, y lo que luego hacemos con la visita es, a partir de los monumentos que vamos viendo, ahondar un poco en cada uno de esos tramos y de esos periodos históricos, si os parece. Como tal, Brihuega está ahora mismo en una especie de balcón natural que está a mitad del valle de lo que es esa vega del río Tajuña. El asentamiento original no surge en este emplazamiento, sino que en la parte más baja, cercana a la vega, va a haber unas pequeñas huertas con pequeñas casitas, más o menos en torno a la edad del hierro, más o menos, para que os hagáis una idea. Pero lo que pasaba es que con las lluvias torrenciales, las nevadas, los deshielos, ese río crecía y se llevaba todo lo que había por delante. Poco a poco la población va a ir escalando lo que sería esa parte de la vega del río Tajuña, y va a ser un asentamiento que se va a reciclar durante muchos siglos. Primero, como os he dicho, en esa edad del hierro, a posteriori los romanos también van a hacer pues algún pequeño asentamiento, pero que va a llegar a pasar, que va a llegar a un punto en el que esa escalada que se estaba haciendo al valle se va a topar con un balcón pues, de roca maciza, de roca caliza. ¿Qué va a pasar? Se va a sorpasar y ahí se va a empezar a gestar el nuevo municipio. ¿Qué se va a construir primero ahí? Lo que es la primera alcazaba primitiva, más o menos entre el siglo X-XI, a manos del rey El Mamón de Toledo, y ya a raíz de eso, tras la reconquista, va a crecer y se va a, de alguna manera, a expandir hacia todo lo que es la zona superior a ese balcón, un poco limitado por el terreno que teníamos en ese momento y que luego veremos muy bien cuando lleguemos a la zona de la iglesia de San Miguel. Con el paso de los años y tras la reconquista, esto se regala al arzobispado de Toledo. Y el arzobispado de Toledo lo que hace es convertir el pequeño asentamiento en un municipio en el cual iban a venir a pasar los veranos. Aquí en verano hay una temperatura muy agradable, mientras que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en las zonas del Páramo Alto, donde están los campos de lavanda, se llegan a rondar los 40 grados. Aquí solemos tener pues entre unos 26, 28 grados. Es una temperatura muy agradable por la corriente que hay al estar en esta parte como más a lo que es el balcón del valle, y también por la gran cantidad de agua que tenemos en todo el subsuelo del municipio y que proporciona un ambiente muy fresco en el verano. Con el paso de los años, los arzobispos van a hacer crecer el municipio a nivel urbanístico y a nivel poblacional. Se va a tener muy buena convivencia de las tres culturas, se va a conceder un derecho de mercado muy importante en aquel entonces y que se sigue manteniendo a día de hoy. Se van a construir prácticamente casi todos los templos. Estamos hablando de un pueblo muy pequeño que llegó a contar con su propia sinagoga, su propia mezquita y 6 templos cristianos, que ya es decir, para lo pequeño que es el pueblo. Y a partir de ese momento también se va a empezar a amurallar todo lo que es tanto el perímetro del castillo, que se va a pasar a convertir en un palacio, donde van a venir a pasar esos veranos los arzobispos, y también todo lo que sería el municipio, para a nivel perimetral protegerlo de futuros ataques. Con el paso de los años, para que os hagáis una idea, el dominio arzobispal va a durar más o menos desde el siglo XII-XIII hasta prácticamente el siglo XVIII, y con la llegada del siglo XVIII tenemos uno de los primeros sucesos bélicos que van a hacer mella en el municipio, que es la Guerra de Sucesión. En 1710, el 9 y el de diciembre, se hace el asedio al municipio de Brihuega por parte de las tropas de Felipe de Anjou, el candidato Borbón, contra las del archiduque Carlos, que es el candidato austriaco. El pueblo va a ser bombardeado y muchos de los monumentos, muchas de las viviendas van a acabar completamente hundidas. Con el paso de los años, el regalo que se va a hacer al pueblo un poco para subsanar ese daño, pues va a ser la construcción de la Real Fábrica de Paños, que a día de hoy es el Hotel de Castilla Termal. Con el paso de los siglos vamos a pasar ya básicamente a la historia más o menos por los mismos sucesos bélicos. En el siglo XIX tenemos la guerra contra los franceses, luego a posteriori tendremos la guerra civil española, en este caso el Frente de Guadalajara, que hizo bastante mella en los municipios más relevantes de lo que es el entorno, y a partir de ese momento sí que es verdad que poco a poco nos hemos ido recuperando de un poco todos esos desastres bélicos y hemos ido recuperando gran parte del patrimonio que gracias pues a ese compromiso que se tiene con el municipio, pues a día de hoy podemos seguir disfrutando y visitando, pues según van pasando los años parece que vamos recuperando algún que otro monumento más. Pero como os digo, pues sí que es verdad que un poco dejando atrás pues ese lado más bélico, más oscuro, para de alguna manera volver a sacar a reflote el municipio a nivel turístico, podríamos decir, ya no solo también como en la lavanda, sino a nivel patrimonial, como vais a ver con el resto de la visita. Como habéis visto, pues un contexto histórico muy sencillo, tenemos 2 horas, hay que ver el pueblo, que es lo que habéis venido, pero si luego os interesa, tenemos en la parte del convento, que luego pasaremos por la puerta, la zona del Museo de Historia. Ahí se explica muy detalladamente cada uno de los tramos históricos que ha tenido el municipio, con restos arqueológicos, fotografías antiguas, reconstrucciones de monumentos que se han perdido. Para eso se hace especial curiosidad, pues que ahí podáis también dedicarle un minutillo. Más o menos el museo se tarda en ver unos 40 minutos tranquilamente, pero podéis invertirle el tiempo que queráis. Y yo recomiendo que lo visitéis porque completa muy bien la visita que hacemos ahora por la mañana.
Pues dicho esto, empezamos nuestro recorrido en lo que se conoce como la Plaza Mayor o la Plaza del Coso también. En este caso, la plaza se empieza a edificar en torno al siglo X-XI, es una primitiva plaza que van a construir ya, en este caso, los musulmanes, en este caso el rey Al-Mamun de Toledo, y con el paso de los siglos se va a ir remodelando hasta convertirse pues, en la plaza que estamos viendo nosotros a día de hoy. La plaza en el siglo X-XI ya se consideraba como Plaza Mayor, aunque no tenía ese nombre. El nombre de Plaza Mayor no se le va a conceder hasta más o menos el siglo XII-XIII, pero a partir del siglo XVI pasa a llamarse como Plaza del Coso. Hay dos versiones, os estaréis imaginando, probablemente pues ese legado taurino que tiene el municipio, y es porque desde más o menos el 1586 esto se convertía en el ruedo, en el coso taurino del municipio. De ahí muy probablemente que se le haya llegado a denominar como Plaza del Coso. Pero sí que es verdad que, como os he comentado también en el contexto histórico, desde el siglo XIII tenemos aquí, más o menos desde el 1242, un mercadillo que se hacía en los diferentes días de la semana para las diferentes culturas, pues se colocaba en un día diferente, y que para mucha gente la palabra coso podría haber derivado del vocablo zoco, que es para los musulmanes la plaza del mercado. Yo os dejo ahí las dos versiones para que cada uno se quede con la que más le guste, pero como tal desde el siglo XVI se la conoce como Plaza del Coso. A día de hoy comúnmente también como Plaza del Coso, aunque para el resto sea la Plaza Mayor como tal. La plaza va a sufrir diferentes modificaciones, no va a tener esta disposición siempre durante el paso de los años. Se va a hacer una pequeña intervención, que es allí en la zona de las barbacanas, el acceso a lo que se conocen como las galerías o las cuevas árabes, que son unas bodegas que datan más o menos de esa fecha del siglo X-XI, y que con el paso de los años han mantenido siempre en su interior una temperatura constante de unos 12 grados, para que os hagáis una idea. Lo hacía idóneo para preservar tanto vino como cárnicos, y en el interior se conservan grandes tinajas de diferentes periodos históricos, en el que prácticamente podéis ver un poco la evolución del almacenaje durante el paso de los siglos. Hay algunas muy curiosas del siglo XIII, hay unas por ejemplo que tienen grabadas las llaves de San Pedro, que nos indican que en ese caso los propietarios era la iglesia, pero luego vais a ver tinajas hasta prácticamente el siglo XIX, y es prácticamente un laberinto del cual solo se conservan visitables 700 metros, pero en su momento llegaron a ser hasta 7 kilómetros de túneles que estaban por todo el subsuelo de la villa, y que en su momento pues funcionaban de manera comunitaria, pero con la llegada de la propiedad privada se fueron seccionando y se fueron haciendo particulares. Es decir, si los visitáis o los habéis visitado, vais a ver que hay tramos que están enrejados, porque ya a partir de ahí empieza la propiedad del siguiente particular. Los tramos que se han podido salvaguardar, porque ya os digo que de esos 7 kilómetros no todos los tramos han sobrevivido. Con las nuevas edificaciones, la cimentación y demás, muchos tramos se han prácticamente llenado de lo que es el cimiento para evitar eso, es decir, futuros problemas a la hora de edificar. Las cuevas a día de hoy son propiedad particular, entonces si lo queréis visitar tenéis que hablar con las propietarias, que son las que tienen la tiendecita justo al lado. Y luego, si no os ha dado tiempo por la mañana, están abiertas tanto hoy por la tarde como mañana por la mañana también. De más o menos ese siglo X-XI, que tenemos un poco la consolidación de la plaza, pasaríamos al siglo XIII. En el siglo XIII se edifica justo detrás de esta casa, lo vais a ver si luego nos echamos un poco más hacia el frente, que se conserva un ábside de estilo mudéjar, de lo que en su momento se cree que pudo haber sido o la mezquita o la sinagoga. No se sabe todavía muy bien por qué, porque las catas arqueológicas se siguen realizando, pero sí que es verdad que el edificio a partir del siglo XIV se reconvierte en un edificio cristiano, una pequeña iglesia que se va a llamar la iglesia de San Simón, se va a pasar a conocer como la iglesia de San Simón. Una iglesia muy chiquitita que ha permanecido prácticamente oculta hasta el 2020-21, que fue cuando se recuperó, por así decirlo. El edificio ahora mantiene lo que es la estructura de esa pequeña iglesia, que es como si fuera el ábside de una de las iglesias que vamos a ver nosotros, no tiene mayor amplitud, y luego un